¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy es un día particularmente especial en el cual tenemos el privilegio, la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Esto es algo que hacemos con mucho gusto porque sabemos que es para el provecho suyo, hermano, y para el provecho nuestro. Hay una carta muy particularmente especial que dedica un pequeño segmento a señalar que Dios es luz. ¿Por qué es importante saber que Dios es luz? Porque eso nos da un norte entonces de cuál debe de ser nuestra aspiración. Si Dios es luz, nosotros deberíamos al menos reflejar la luz de Dios. Veamos qué dice en detalle la Escritura respecto a este tema. Estoy en la primera epístola de San Juan. Estoy en el capítulo 1 y estoy en los versos del 5 al 10. La palabra de Dios dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, agradecidos contigo porque tu palabra nos enseña quién eres tú, cómo eres tú. Y tu palabra nos demanda entonces en consecuencia cómo debemos de ser nosotros. También nos enseña que tenemos el perdón de nuestros pecados precisamente en Cristo Jesús. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso mensaje, qué precioso contenido. Cuando afirmamos que Dios es luz. Y Juan nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y es exactamente lo mismo que ocurre hoy. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído del Señor Jesucristo? Bueno, que Él es la luz que ilumina. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído de Dios? Que Él es luz igual que su Hijo. Este es el mensaje que hemos oído. ¿Y sabe qué? Y es el que anunciamos también. No podemos anunciar una cosa diferente, que Dios es luz y no hay ninguna, absolutamente ninguna tiniebla en Él, porque precisamente Él es luz. Y como es luz, no hay forma de que exista ninguna forma de tiniebla en Él. Luego Juan nos lleva a un escenario un poquito diferente y nos dice que si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con el que es la luz, y andamos en tinieblas, ahí ya tenemos un problema, porque ¿sabe qué dice él? Mentimos y no practicamos la verdad. Aquí vale la pena que hagamos una pequeña reflexión. Si decimos que seguimos a alguien que es la luz, pero nosotros en nuestro caminar lo que hacemos lejos de alumbrar es llevar tiniebla, reflexionemos un momento cuál es nuestro papel. ¿Estamos en lo correcto o definitivamente estamos haciendo mal? Porque dice la Escritura que si andamos en tiniebla, siendo seguidores del que es la luz, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Y la Biblia enseña que el que miente, que el que no practica la verdad, tiene garantizado, ¿sabe qué? El infierno. Pero, dice Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Me encanta cuando pensamos en que nuestros pecados no solo son quitados de nuestra cuenta, sino que son olvidados precisamente por Dios. Y dice la Escritura que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Creo que vale la pena reflexionar un breve segundo sobre esto. Si usted cree que lleva una vida de santidad, pero más que de santidad es como de otra índole, y que no peca, permítame decirle que no está en lo correcto, que no es esa la realidad. Pecamos muchas veces con nuestro deseo de hacerlo y muchas veces aún sin tener el deseo de hacerlo, pero pecamos. Y la Biblia nos invita a que no pequemos, pero que si esto ocurriera, nos dice que tenemos abogado a Jesucristo. Bien, el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Aquí está entonces cuál es la posición verdadera del cristiano. No deberíamos de pecar, pero si acaso ocurre que pecamos, entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos precisamente de toda maldad. Ahora, ¿cómo es que se nos limpia de esa maldad? ¿Cómo es que se nos borra? Por el proceso de confesión. Todo aquel pecado que no es confesado sigue estando en nuestra cuenta. Por eso precisamente tenemos que estar limpiando nuestra vida. El primer consejo es que no pequemos. Pero si esto ocurriera, entonces debemos de doblar nuestras rodillas y confesar nuestro pecado no a los hombres, sino al único que tiene la potestad para perdonar nuestros pecados, Jesucristo el justo. Por eso dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y dice la otra categoría, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Finalmente, en el verso 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué hace esta aseveración Juan precisamente para cerrar el capítulo 1? Porque si nosotros decimos en algún momento de nuestra vida, no, yo llevo una vida de santidad, yo no peco, ¿sabe qué? Estamos mintiendo. Y le hacemos a Él, al que nos limpió, también mentiroso. Y su palabra, estamos demostrando entonces que no está en nosotros, sino que vivimos como cualquier otro, que vive como que no conoce al Señor Jesucristo. Porque esa es la evidencia que estamos dando. Entonces, mis queridos hermanos, Dios es luz. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Hacer luz. ¿Qué hace la luz? Alumbra, ilumina, quita la tiniebla. El llamado entonces es para que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Seamos luz donde sea que estemos. No contribuyamos a la tiniebla. Y si en algún momento tenemos esa situación de haber caído en el pecado, confesémoslo. Confesémoslo a quien tiene la potestad de perdonarlo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias por esta enseñanza. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios bendiga sus vidas.